Sergio Suárez, de la editorial Pretextos, que hemos tenido el placer de publicar Petrarca para viajeros de Clara Obligado. Creo que en esta sala no sería necesario presentar a Clara bajo ningún concepto, porque creo que está rodeada, y muy bien rodeada, de amigos, lectores, alumnos. Uno puede diferenciar en algo o todo a la vez, ¿no? Pero sí quisiera decir unas breves palabras. Las primeras son de agradecimiento, especialmente a Casa de América y a todo su personal, y en concreto a Ana María Rodríguez, porque siempre tiene la amabilidad y la gentileza de albergarnos y de atender a todas nuestras peticiones. También a Javier Morales, que ha querido acompañarnos en esta presentación. Y luego a la Fundación Mac Cencillo, porque los premios muchas veces permiten, aparte de que es una honesta manera de ganarse la vida para los escritores, que editoriales, como en este caso Pretextos, podamos pedirle prestados a determinados autores a otras editoriales, ¿no? Y es este caso, hemos publicado con el premio Marcencillo a autores como Andrés Barba o Irene Gracia o Mariano Antolín Rato, que tienen sus propias casas editoriales. Y en este caso, y así aprovecho para saludar y agradecer a Juan Casamayor de Páginas de Espuma, que nos haya prestado temporalmente, nada más, a Clara Obligado para publicar esta novela, porque el resto de los cuentos, de los muy buenos cuentos de Clara, están en Páginas de Espuma. Claro, decir el nombre de Clara Obligado es como decir también escritura creativa o microrrelato. O sea, citar esos nombres y no citar a Clara, pues yo creo que es una injusticia, ¿no? Así que todos la conocen, o muchos de ustedes, por sus cuentos, ¿no? Y los han leído y porque son alumnos de sus talleres de escritura creativa. Y en este caso, lo que vamos a presentar esta tarde es una novela, Petrarca para viajeros, ¿no? Es una novela cruzada por muchas vías de tren, por destinos que se encuentran y se desencuentran, que nunca llegan a tocarse, pero están siempre muy, muy cerca entre los dos personajes, con Andrés y Noa, y de fondo una Laura petrarquesca, ¿no? Exactamente. Pero lo comentaba ahora con Clara justo antes de empezar el acto. En este cruce de vías ferroviarias por Europa, en estos viajes por Francia, por Italia, de pronto hay vías secundarias que nunca son vías muertas. Está la vía del guardagujas de Angulema, la vía de la abuela de Andrés en París, la vía de esa fascinante Mimí en Italia y en Corfú y en Albania. Esas vías que a uno le dejan con ganas de otros cuentos basados en estos personajes, incluso otras novelas, y en eso animamos a Clara. Si son cuentos, sabemos que los va a publicar Juan. Si son novelas y ella quiere, Pretextos estará más que encantado de albergarlos, de todas estas vidas y estas vías y estas novelas. Y sin más, yo le voy a hacer la palabra a Javier y a Clara para que ellos hagan la presentación. Vuelvo a reiterar mis agradecimientos a Javier y especialmente a Clara por habernos regalado esta novela. Nada más. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, reitero las gracias por haber estado aquí, por venir hoy, un día lluvioso, complicado, un martes, que esta mañana daba un poco de pereza, ¿no? Salir de casa, ¿no? Digo, bueno, no sé si va a venir alguien, pero sabiendo que venía Clara, digo, bueno, incluso aunque diluvie, aquí se llena, ¿no? También gracias a la editorial Pretextos y, por supuesto, a la Casa de América, ¿no? Y especialmente a Clara Obligado por haber confiado en mí para hablar de su novela hoy aquí, ¿no? Yo hace mucho tiempo que conozco a Clara, aunque la primera vez que oí su nombre, yo era estudiante de periodismo, no sé si eso te lo conté alguna vez o no. No. Sí, bueno, estaba estudiando, ahora al principio ya quería ser escritor y tenía una amiga, compañera que iba a tus talleres y venía encantada, ¿no? Y como en aquella época mi dinero era bastante exiguo y apenas podía comer y pagarme el alquiler y poco más, siempre me dio mucha envidia, ¿no? Lo de la idea del taller de Clara. Bueno, pasado el tiempo, pues aquí estoy, con lo cual es un honor para mí, la verdad que un placer, ¿no? Porque sobre todo yo creo que a lo largo de todos estos años, aparte de unirnos por la literatura, pues somos muy buenos amigos, ¿no?
y eso para mí es, bueno, pues un valor, ¿no? La novela que presentamos hoy aquí, Petrarca para viajeros, sabéis como que ganó un premio, pero al margen de premios, creo que es una novela necesaria, ¿no? Por los tiempos que vivimos hoy en día en Europa, ¿no? Especialmente. Necesaria por muchas razones, como iremos desgranando a lo largo de la conversación de hoy. O sea, hoy la idea del acto es que yo haga una breve presentación ahora, apuntando a un par de temas que se tratan en esta obra y que luego mantengamos una charla con la autora que creo que es lo que puede ser más interesante, ¿no? Sé que muchos de vosotros que pertenecéis o que vais a su taller ya lo habéis trabajado en clase, que habéis leído la novela, que la habéis estudiado. Hay mucha otra gente que ha venido que no la ha leído y que seguro que la conversación de hoy espero que le incite a leerla, de verdad. Es una novela en la que de alguna forma se recoge la mayoría de las preocupaciones de Clara Obligado, quizá de una manera mucho más intensa y digamos como más intelectual. Y cuando digo intelectual, que nadie se asuste porque no, o sea, es una novela que se lee muy bien. Pero sí que es verdad que ya se recogía en otras obras de ficción, quizá no tan claramente, aunque por ejemplo El exilio sí, pero también incluso en algunos ensayos, ¿no? De Clara, que como sabéis es una narradora a todoterreno y lo mismo ha escrito cuentos, artículos, ensayos, y me estoy acordando de dos, de Mujeres a Contracorriente, que lo recordarás, ¿no? Y de qué se ríe la Gioconda, ¿no? Yo creo que ahí ya apuntabas parte de los temas, sobre todo lo que tiene que ver con el tema del arte y tal, ¿no? Que como quienes hayáis leído ya la novela de hoy, pues sabéis que es uno de los ejes fundamentales. Bien, como me pidió que fuera muy breve, por eso de por favor sea breve, ¿no? No voy a extenderme mucho, simplemente voy a dar unas pinceladas de algunas ideas que me han surgido al leer la novela. Hoy sabéis que se publica una entrevista con ella, que la hemos publicado en El Asombrario en Público. Básicamente ahí contábamos gran parte de las cosas que queríamos decir, pero no todas, y por eso va a tener mucho interés la conversación de hoy, ¿no? Yo creo que ya el título, Petrarca para viajeros, ya es, o sea, siempre el título, como sabéis, una obra es fundamental, pero en este caso diría que es doblemente fundamental, si se puede decir así, ¿no? Petrarca para viajeros, ¿no? Yo cuando me dijo cómo se titulaba antes de que se la publicaran y que había ganado el premio, me quedé así un poco pensando, ¿no? Digo, Petrarca para viajeros, a ver, ¿no? ¿Qué me quiere decir? Petrarca, humanista, ¿no? Humanista y también autor entre muchas obras del Cancionero, ¿no? Que seguramente que conocéis casi todos vosotros, tiene una influencia enorme en la novela, ¿no? Por un lado, porque su visión humanista está muy presente, está muy presente, ¿no? En la mirada que tiene Clara hacia, hacia el mundo que le rodea y hacia lo que nos cuenta, ¿no? Por otro lado, el tema del cancionero también es muy significativo porque, bueno, no queremos desvelar muchas datos, digamos, del argumento ni nada, pero obviamente no estamos no estamos spoileando, digamos, si se puede decir así. Digamos que hay unos versos del cancionero que se repiten a lo largo de la novela y aparte la visión que ella tiene, que luego nos lo contará con más detalle, de la Donna Angelicata, ¿no? De la mujer ideal, irrealizable, bueno, inconquistable, digamos, ¿no? Y que se gesta en el imaginario masculino, ¿no? Esta también es uno de los ejes, vamos, digamos, que vertebradores de Petrarca para viajeros. Y la segunda palabra, viajeros, ¿no? También, obviamente, es vertebral. Ya habíamos leído muchos de vosotros el libro de los viajes equivocados, también un libro con el que está muy emparentada a la novela y luego también lo intentaremos desgranar, ¿no? Y bueno, el viaje, como sabéis, eh, es muy literario, o sea, y tiene unas connotaciones que arrancan desde la propia Odisea, ¿no? Yo cuando lo leí me acordaba unas palabras de Claudio Magris, que es un autor que a mí me gusta mucho, y bueno, un gran viajero por otro lado, autor de una de las obras que a mí me parecen fundamentales de la segunda mitad del siglo XX, por lo menos de la literatura europea, El Danubio, que es un libro de viajes, pero no solo eso, es un ensayo, una reflexión sobre la vida, una reflexión sobre la memoria, y es un libro con el que, aunque desde el punto de vista formal, digamos, no tiene mucho que ver Petrarca para viajeros, sin embargo, la temática creo que sí que tiene mucho que ver, ¿no? Es un libro, a mí me recordó.
Y Magritte decía algo así, ¿no? Desde la Odisea, viaje y literatura aparecen unidos. Una análoga exploración, de construcción e identificación del mundo, del yo. La escritura sigue con la mudanza, empaqueta y deshace, arregla, desplaza vacíos y bultos, descubre, inventa, encuentra elementos que se le escapan al inventario e incluso a la percepción de lo real, como si los pusiera bajo una lupa, ¿no? Creo que esa idea además está muy presente los personajes principales de Petrarca para viajeros en Noa y Andrés, ¿no? Esa búsqueda de la identidad, ¿no? Que recorre todo el libro. Una novela también, digamos que de crecimiento personal y de simbiosis entre el viaje y la vida, ¿no? El propio Petrarca fue un gran viajero, muy a su pesar, en su época, ¿no? Porque tenía tareas encomendadas como diplomático y lo obligaron a viajar pues por bastantes sitios de Europa, ¿no? Y él también en algunas de sus crónicas son muy, muy chulas, ¿no? Eh, lo que define a un viajero es su mirada, ¿no? Y la mirada de Clara es lo que a mí más me ha llamado siempre la atención. La mirada que se reconoce a quien las conocemos personalmente, se ve ahí, también se ve en su obra, ¿no? La mirada o el encuentro de dos miradas precisamente es la de los dos jóvenes, Andrés y Noa, que son los que dan pie a la historia de Petrarca para viajeros, ¿no? Luego hay otra tercera mirada, que es la de, también hablaremos de él, del personaje, del guardagujas, ¿no? Que de alguna forma representa como la memoria, ¿no? La memoria de Europa. Y una mirada hacia el pasado porque Petrarca para viajeros es también un libro sobre la memoria, sobre cómo enfrentarnos a ella. Y siempre me acordaba cuando, o sea, se lo comentaba el otro día, me acordaba una frase de Faulkner, ¿no? Cuando decía que el pasado de alguna manera nos acecha, ¿no? Pues yo creo que ahí lo sentimos de una forma muy presente, ¿no? Cuando leemos esta obra, ¿no? Otro tema muy importante del que vamos a hablar luego es el papel del arte, ¿no? El papel que debe jugar el arte en un mundo un poco deshumanizado, ¿no? El arte en un mundo de crisis, ¿no? Cómo ver y cómo mirar, ¿no? Porque yo creo que la idea de Clara es que a veces vemos pero no miramos, o viceversa, ¿no? También quería, ya voy terminando, es muy interesante también como género literario. Petrarca para viajeros es una novela corta, como sabéis, un género que desde mi punto de vista es muy difícil, ¿no? Y yo creo que es una pequeña joya en este sentido, ¿no? La novela. Porque aúna, por un lado, la intensidad que se requiere, ¿no? Una intensidad que se requiere al cuento. Y por otro lado, tiene la complejidad de una, ¿no? De una novela, ¿no? Con muchos personajes, con muchas tramas, subtramas. O sea, de una riqueza brutal, digamos, ¿no? Y bueno, no quiero entretenerme mucho más. Lo que vamos a pasar ahora es a mantener una pequeña conversación, primero entre nosotros, pero que la idea es que vosotros podáis participar en cualquier momento, ¿no? Y que esto sea algo fluido, ¿no? Así que le doy la palabra de momento a Bueno, Clara. tanto como en cualquier momento. ¿Tampoco? Tampoco Vale. nos pasemos, ¿no? Bueno, ahí viene la profesora. Ya, Bueno, muchísimas corrigiendo. gracias. No, que el desorden tampoco. Bueno, primero agradeceros a los dos que estéis conmigo. Estoy muy, muy bien acompañada por Javier, que es un grandísimo amigo, y por el editor de Pretextos. O sea, yo quería editar en Pretextos para estar en el catálogo de Natalia Ginsburg. Os podéis imaginar que cuando yo llegué a España, o en los años 80, no conocía a Natalia Ginsburg, y leerla en Pretextos para mí fue, bueno, o sea, llegar a Pretextos es como llegar al Oscar, ¿no? En cierta medida. Y también leía ya Pavese, que sí que lo había leído en Argentina bastante, pero era como reencontrarme con un catálogo donde estaban mis viejos amigos, o sea que no es poca cosa para un lector. Es cierto que uno va pasando por la vida a través de distintos editores, y está también aquí Alberto Marcos, que no fue mi editor porque no le da la edad, pero sí que cuando edité en Plaza de Janés, cuando escribía novelas, en aquella época que yo escribía novelas, también tuve una muy buena relación con David Trías, ¿no? O sea que creo que la escritura está unida a los editores, y en particular en mi caso Juan Casamayor, evidentemente, porque él ha sido el lugar donde yo he podido desarrollar todos estos delirios que se llaman cuentos, ¿no? La novela corta es realmente el género más difícil que uno se puede echar al cuerpo. O sea, yo he escrito novela, ensayo, cuento, y la novela corta ha sido lo más complejo por su aparente facilidad, justamente. Lo que parece fácil es muy difícil, ¿verdad? ¿Qué dices? ¿Tú? Te veo.
Tú. Javier, ¿no? Javier. Sí. Sí. No, no puedes hablar, ahora no toca. No tengáis miedo a lo intelectual, o sea, parece que en España, que es el único país del mundo que yo conozco que usan la palabra intelectual como una palabra negativa. O sea, yo creo que lo intelectual y la literatura no se llevan mal. Es una época donde tenemos que recurrir al pensamiento para ver lo que nos pasa, o sea, y no hay que tener miedo por recurrir al pensamiento. Eso no quiere decir que yo escriba ensayo, yo escribo novela. O sea, represento, en este caso, ¿no? Represento en un pequeño teatro de sombras o un pequeño teatro de personajes aquellos que son mis conflictos, sabiendo que no los voy a poder resolver, porque si no estaría haciendo política, ¿no? Pero no, o sea, yo creo que la literatura es un punto de reflexión y queríamos empezar esta presentación entrando en el libro, ¿verdad? Entonces, bueno, va a leer Javier la voz masculina y yo voy a leer la voz femenina, ¿de acuerdo? Me he cambiado, ya me ha cambiado el orden. ¿Ya lo cambié? Sí, No. primero te iba a hacer un par de preguntas, ¿eh? No, ahora te tocaba a ti. Sí, bueno, lo que tú digas. Está todo Se planeado. lo hace para que quede mal luego. O sea. Hasta los chistes están planeados, ¿eh? Bueno. Es el inicio de la novela. A ver. Me va costando leer ya de cerca, así que... Le habían dicho que al llegar a Italia no tenía que descuidarse, porque los albaneses trepan a los trenes para robar. Palpa su mochila, observa cómo, bajo el cartel que dice Angoulême, en la estación desierta de esta madrugada de verano, el guardabujas se abotona la chaqueta y se prepara. Una máquina entra en la estación y se detiene ante su ventanilla. Coches de primera clase. Frente a él se asoma una chica con ojos de sueño. Lleva una camiseta grande, el pelo de color rojizo recogido en una coleta. 2 mechones le dibujan arabescos alrededor de la cara. Le gustan las pelirrojas. Le encantaría charlar con ella. Es la primera vez que viaja solo y está un poco perdido. Y ese temor tonto a los albaneses. La muchacha levanta las manos, uñas pintadas de rojo gominola, y las mete en la nube azafranada. Parece un cuadro. En la estación no hay nada particular, solo un viejo con un perro, y el pulido uniforme de guardabujas, que pasea por el andén. Algunos pasajeros han dejado sus vagones y fuman. La muchacha ve que el chico la mira, se cubre los hombros. Andrés le sonríe, levanta una mano para saludarla. Una mano que inesperadamente, piensa ella, es fuerte como la de un hombre. Sosteniéndole la mirada, la chica pega los senos contra el cristal. Es alta, pero sus pechos parecen apenas más grávidos que los de sus compañeras de instituto. Andrés sueña con mujeres, de noche se deshace imaginándolas. En el país que está dejando atrás le llegan ráfagas de camisetas adheridas a torsos femeninos. ¿Cómo será la temperatura de su piel? Lo saca de la ensoñación una sacudida. Su tren se está moviendo. En el último instante, la pelirroja apoya la palma de su mano contra el cristal, como si quisiera acariciarlo. Bueno, ya veis que comienza, ¿no? Que... Noah siente frío y ganas de tomar un café. Acaba de casarse. Su marido duerme sin disfrutar del paisaje, que en la claridad del alba va saturándose de verde. Casarse fue una de las tantas decisiones precipitadas que ha tomado en los últimos años. Vagaba por París cuando conoció al hombre que ahora duerme. Está a punto de acostarse a su lado cuando lo oye roncar. No sabe qué estación es esa, donde un viejo mira al vacío. Ha sido un error casarse. Ya no le hacía gracia que su marido sea tan rico, tan elegante, tan aburrido. En la línea del horizonte el sol espejea. Repta por el vagón hasta dar con las sandalias. Alcanza su bolso, se asoma al andén y el aire fresco la reconforta. ¿Dónde estará ahora el chico del otro tren? Piensa en lo que lleva en la maleta. Vestidos de noche, camisones de seda, un collar que cuesta lo mismo que todo un año de independencia en París. Los raíles son senderos de plata. Huele a quemado, a aceite, a hierro. Es el agradable aroma de los viajes. El guardagujas agita una bandera. El tren comienza a moverse. Las puertas bufan en un impulso. Noah recoge el equipaje, salta del vagón y cae en el andén vacío. Asombrada de lo que ha hecho, observa el tren que se va. Bueno, en este inicio ya veis que se plantean algunas de... Bueno, en primer lugar los personajes que van a aparecer dentro de la novela,
Pero antes de hablar de ello y de entrar un poco más, digamos, a desmenuzar algunos de los aspectos de la narrativa de Clara, quería preguntarle un par de cosillas que me parecen interesantes para abrir un poco de boca, ¿no? Una es como comentaba antes, de alguna manera Petrarca para viajeros supone una reivindicación de Petrarca y del humanismo, ¿no? Sé que tú incluso llegaste a estudiar italiano, ¿no? Hace poco, o sea, cuando tenías 18, 19 años. Y no Sí, era quería, una época cuando leía Pavese, justamente. Claro, y quería que me comentaras de todo eso, ¿no? Sí, yo tuve bueno, de los que me conocéis sabéis que yo me cuelgo bastante, ¿no? O sea, si me da por leer a Alice Munro, leo todo a Alice Munro. O sea, cualquier cosa que me dé por hacer, hasta que no acabe con ella, no me tranquilizo. Y me pasó con el humanismo, más que con el Renacimiento, o sea, con el humanismo italiano, que a mí me pareció un periodo de tiempo fantástico, o sea, una bisagra entre la Edad Media, con toda su oscuridad, y lo que sería luego el Renacimiento. Entonces estudié italiano para leer la Divina Comedia, cosa que hice, estudié italiano, leí la Divina Comedia y me olvidé del italiano. Y en esa época me fasciné por un autor que es Petrarca, sobre todo por las rimas de Petrarca. O sea, aunque no parezca, yo en otra vida leía poesía, Ben Clark, créase o no, la leía y me gustaba muchísimo. Y me llamó mucho la atención esta idea de la construcción de la mujer ideal. O sea, a mí me interesa mucho cómo las mujeres llegamos a donde estamos. Uno de los temas es que el humanismo construye una mujer, que es una mujer ideal, ya no una aristócrata, sino una mujer que es guapa, que es seductora, que es atractiva, que el hombre se enamora de él, nunca se lo comunica y la mujer siempre está casada con otro. Entonces, esta idea del ideal masculino, cómo los hombres construyen en su cabeza una mujer que ni siquiera existe, a mí me parece que la arrastramos hasta hoy. Entonces, bueno, en algún plano mi novela es chico busca chica, ¿no? Un chico se enamora de una mujer que no tiene nada que ver con lo que él piensa. Él cree que es la mujer de Botticelli y ella se va corrompiendo cada vez más, o más bien prostituyendo, tirando a prostituirse. O sea, cómo hay una división entre la idea que los hombres tienen de nosotras y lo que nosotras hacemos en la realidad. Eso por una parte. ¿Tu pregunta era eso o ya? Sí, no, sí. No, puedes seguir. No. En este sentido podemos decir que al construir una novela corta, que es de verdad lo más difícil que he escrito en mi vida, en su aparente sencillez, hay esta línea que es chico busca chica, o sea, que es lo que lleva la novela adelante. Están estos dos personajes y un guardaagujas que recuerda un tren que pasó por esta estación de Angoulême que iba hacia Mauthausen. O sea, va la línea amorosa y la línea de la memoria. Y dentro de esta estructura, que es una estructura muy sencillita, que tiene que ver con el desarrollo del amor cortés y toda esta historia, hay una serie de temas que están encapsulados, que es donde yo trabajo como cuentista. Yo creo que la dificultad de la novela corta es justamente esta expansión propia de la novela con este encapsulamiento propio del cuento. Y tengamos también en cuenta que de esta novela que yo empecé, que tiene una historia bastante azarosa, salió también el libro de los viajes equivocados. O sea, yo escribí la novela y sin terminarla saqué 2 cuentos y con eso construí otro libro que dice otra cosa. O sea, a mí el tema de la memoria, de qué es lo que vemos, qué es lo que queremos ver, es un tema que me obsesiona. Y creo que hoy en día tiene una actualidad como casi siniestra, ¿no? Uh-huh. Esa era la segunda pregunta. Segunda. No, podemos pasar, si quieres, a ver un poco los personajes que aparecen en la novela, los personajes principales, ¿no? Por un lado tenemos a Noa, no sé si la habéis leído casi todos, bueno, otros no, y por eso no queremos dar demasiadas pistas en algunos temas, ¿no? Por un lado tenemos a Noa, ¿no? Que de alguna manera representa como el imaginario de Andrés, ¿no? Cuando se encuentran en Angoulême, Andrés es el otro protagonista, son los dos jóvenes y de alguna forma parece que representan como el presente y el futuro, o tal vez de Europa, no lo sé. Tenemos a Andrés como un personaje, como un chico procedente de buena familia, ¿no? Con un pasado que no vamos a desvelar, pero que precisamente se niega a mirar un poco a su pasado, o por lo menos no se siente muy atraído por él, lo cual dice bastante de este personaje. Por otro lado tenemos a Noa, ¿no? que se deja llevar un poco por la vida, que con esto no digo nada que sea tan importante, que en un momento de la historia se cambia de nombre y se empieza a llamar Laura. La Laura es la Laura de Petrarca, ¿no? Del cancionero, y ahí hay como esa doblez, ¿no? El doppelganger, ¿no? El espejo, ¿no? También.
que, como decía, es una chica que bastante mayor que Andrés, se deja llevar por la vida, no tiene como ningún propósito en un momento dado y sin embargo parece como más valiente, ¿no? Con más arrojo que el propio Andrés, ¿no? Quería que me contaras cómo has construido estos dos personajes. Sí, es cierto. Andrés quiere decir el hombre, ¿no? Ese es el sentido de la palabra también. Y Andrés es puro futuro porque tiene 17 años. Entonces, él sueña con ser artista. Y entonces esta línea sobre qué es un artista, qué significa un artista en la Europa de hoy, es una línea que va en profundidad dentro del texto. No quiere decir no, es el no. No es puro presente, o sea, no tiene pasado, no sabemos cómo era su historia, ni sabemos qué le va a pasar una vez que termine la novela, o sea, es una vida como cortada. Pero hace algo para mí muy interesante, que es ese capitulito que he leído, salta del tren. O sea, Noa es una loca, pero realmente toma una decisión absurda, pero la toma. Entonces, esta decisión absurda va a determinar que luego sea el personaje para mí central dentro del texto, el único personaje que es capaz de cambiar de alguna forma. Luego está el maquinista, que es el alemán, el guardagujas, que es un personaje central en el texto, que se corta por la mitad, porque es solamente el pasado, es la memoria, representa el pasado. Y junto con Andrés hay otro personaje que es el alemán, que es un alemán que en realidad es argentino, pero que es asturiano y su padre es polaco, es un argentino perfecto, que es mi largo homenaje a Javier Sidelecki, se llama Jan Sidelecki. Sí, es un personaje que yo estoy desarrollando en varios libros, que es un chico que tiene tatuado en el cuerpo la memoria de su propia abuela, o sea, la memoria de Mauthausen. Es un chico que también es un viva la Virgen, o sea, ninguno es ningún santito, pero tiene una característica que es todo lo contrario que Andrés, son especulares, o sea, mientras Andrés no ve nada, el alemán está buscando lo que su abuela no pudo ver, significa la memoria, ¿no? Y la novela tiene unos 20 y pico de personajes, o sea, cada uno de los personajes tiene una carga simbólica bastante importante, pero intento que no funcione como títeres de una idea, eso es lo que yo decía con respecto a lo intelectual en la literatura. Son personajes muy, muy contradictorios, no son ni buenos ni malos, son maneras de buscar dentro del mundo de hoy, que de eso se trata. Y otra de las características es que casi todos han nacido en torno al Mediterráneo. O sea, la novela habla del Mediterráneo, o sea, de una manera, poco a poco va hablando de, bueno, es un viaje por Italia, básicamente, el chico ha nacido en Cádiz, luego sucede en Grecia y luego termina en Albania. Entonces, va dando toda la vuelta al Mediterráneo. Hay otros dos personajes que a mí me llaman mucho la atención. Uno es Mimi, una jovencita con la que se encuentra Noa en un momento determinado. Y otro que, aunque tiene un papel secundario que me parece de los más conseguidos, es Madeleine, la mujer del guardagujas, ¿no? Háblame un poco de... Sí, Mimi soy yo. Sí. Es un personaje que me persigue a mí, que yo nunca no sabía por qué. Digo, porque yo siempre hablo de una niña bastante abandonada, muy lectora y muy borde. Pues es evidente. No, o sea, ya en la segunda novela dije, bueno, ya he pisado mi propio palito, ¿no? Es un personaje que a mí me gusta. Tú decías que debería ser un cuento. Puede ser, a mí me gusta, Mimi no se sabe lo que va a pasar con ella, pero es una gran lectora, es inteligente. Entonces puede ser que sea una malvada, pero también puede ser que sea una grandísima persona. Apostemos por eso. Madeleine es la mujer que se casa con el guardagujas y que lo único que quiere es vivir bien. Es la mujer burguesa tradicional en una época de guerra. O sea, ¿qué es lo que hace una mujer que lo que quiere es ropita bonita en una época de guerra? Y significa la desmemoria. O sea, en parte, yo empecé a escribir este libro con un reportaje que vi en televisión que era sobre los trenes cerca de las zonas donde hubo campos de exterminio. Entonces, lo que hacían es preguntar a la gente de la zona qué es lo que recordaba, porque en teoría nadie recuerda nada. Entonces, le preguntaban a la gente, ¿y usted qué recuerda? Ah, bueno, que se llevaban a la gente. ¿Y dónde iba esa gente? Ah, no sé. ¿Y usted no veía el humo? Pues sí. ¿Y qué era el humo? Ah, no sé. ¿Y estas casas no eran de los judíos? Sí. ¿Y ahora quién vive? Vi, los ricos franceses. ¿No? Este tema de la memoria, o sea, yo me hago el tonto, entonces van pasando cosas y después digo que no las recuerdo. Entonces, este es uno de los grandes temas del libro que tiene que ver con España, muy directamente, pero también con Argentina. O sea, cuando hablo del tema de la memoria, estoy hablando de la recuperación de la memoria
y de lo que distintos países hacen con esto y de lo que significa no recuperar la memoria. Entonces, el libro insiste en este tema, silencio, ¿no? Bueno, quizás es un buen momento para leer, ¿no? Ya que estoy estropeando la tarde, hay un fragmento, o sea, los fragmentos que estoy leyendo son fragmentos del libro, pero están un poco movidos, o sea, los he resumido para que no se abran demasiadas líneas narrativas y os perdáis, ¿no? Entonces, este es un momento donde está el guardaagujas, está simplemente, va todas las mañanas a las 7 de la mañana, es un viejo ya, y recuerda un tren que pasó. Entonces va contando distintas historias relacionadas con un tren que pasó. Lo del tren de las mujeres sucedió una mañana casi al alba, recuerda el viejo. Una mañana similar a esta, lechosa y blanquecina, pero de invierno. El cielo encapotado y el río gruñendo, rabioso, bajo las placas de hielo. No era un secreto en Angoulême que los alemanes habían cercado el campo de Les Alliés y que se habían llevado a los españoles. ¿A dónde y para qué? Eso nadie lo preguntaba. Para entonces, la gente sabía de sobra lo que estaba sucediendo, así que las charlas en el bar con los compañeros se convirtieron en superficiales y huidizas. No se hablaba casi ni cuando jugaban a las cartas, ni se hacían comentarios en el almacén. Pocas veces se intercambiaban más que saludos con los vecinos. Lo peor de todo no era el contacto con los alemanes. No porque fueran más o menos terribles o malvados, algunos apenas eran unos críos. Lo verdaderamente siniestro llegó en el momento en que, a fuerza de repetirse la escena, los hechos más serios se instalaron en la banalidad. Todo comenzó a parecer normal. En algunos lugares se hablaba de aquellos trenes como se puede hablar de fútbol. Aquello no parecía en absoluto una fuerza satánica galopando por el mundo, sino más bien burocrático, tedioso, vulgar. Todos sabían lo que pasaba, pensó el viejo, es verdad, aunque años después dijeron que nadie sabía nada. En cierto modo, no había de qué quejarse. Los trenes avanzaban a la carrera sobre 2 láminas de hierro. Brillaba el uniforme del guardaagujas y los horarios, como corresponde a un buen servicio, habían vuelto a ser los habituales. Solo eran diferentes los trenes rigurosamente vigilados, pero aquello no tenía ninguna relevancia. Y todos pagaban su pasaje. Algunos, como toda la vida, por propia voluntad, eligiendo el horario, el asiento, el destino. Otros pagaban también, pero no de forma voluntaria, sino con lo que se les expropiaba. El método era armónico a la vez que sencillo. Los viajeros de los coches especiales no querían viajar. En nada intervenía su voluntad, de modo que no elegían ni el horario, ni la plaza, ni el destino. El ferrocarril y las empresas de turismo hicieron mucho dinero en aquellos años, ya que los que viajaban en los vagones de ganado hacia los campos de concentración también habían abonado civilizadamente el pasaje, de manera que los trenes tuvieron su momento de auge, su crecimiento incontenible. Para saber de qué hablamos cuando hablamos de los trenes especiales, hay que imaginar un miedo dentro de otro miedo dentro de otro miedo, el ruido de la máquina golpeando el cerebro, el ahogo en el vagón, imágenes vertiginosas agitadas como cuerpos, el alma dando vueltas como las ruedas del tren, el tiempo triturado y en los ojos astillas, rastro de caricias, fuga de objetos, polvo de cosas. Y la mano rubia de aquella muchachita que iba en el tren, cuyo rostro el guardaagujas no conoció, flotando en una madrugada de invierno. ¿Qué habría pasado con ella? Bueno, ¿cómo os habéis quedado? Clara da un tratamiento narrativo, digamos, o cuenta una historia en torno al horror, ¿no? Y se plantea la famosa cuestión de cómo escribir, ¿no? Después del Holocausto, después de Auschwitz. Yo se lo comentaba cuando estuvimos hablando de la novela, me recordaba, a un relato de Cynthia Osei, que yo sé que a ella le gusta mucho, que está incluido en el Chal, pero es que es la segunda parte, en rosa. Y hay un momento en ese relato que a mí me dejó, es una imagen que todavía tengo ahí en la memoria, cuando Osei cuenta, o la narradora, como en el gueto de Varsovia, que de alguna manera también está conectado con el abuelo de Jan, ¿no? que era medio polaco, judío polaco,
cuenta como en el gueto de Varsovia estaba por un lado el gueto y había trenes que pasaban por encima de los polacos, que no eran judíos, y decía, bueno, pues había gente que iba en el tranvía o en el tren con su bolsa de lechuga, ¿no? Y miraba hacia abajo y, bueno, pues veían objetos. Para ellos los judíos eran objetos, ¿no? Eso de mirar y de ver, como veis, están en este pasaje. O sea, qué vemos y qué miramos y cómo lo miramos está en este pasaje y está en toda la novela. Y me parece que es un aspecto fundamental, ¿no? Cómo ser capaces de mirar sin ver o al revés, ¿no? También, aunque hay pequeños homenajes a una autora obviamente que a ti te ha influido mucho y que tienes muy en cuenta, ¿no? Que es Hannah Arendt, ¿no? No sé si conocéis, supongo que la mayoría sí, el tema de la banalidad del mal, ¿no? Como la frivolidad con la que, según contaba Clara, ¿no? En esta narración, bueno, pues sí, veían que se veían a las mujeres, se veían que algo pasaba cerca, ¿no? Pero nadie quería mirar, nadie quería ver lo que allí ocurría de verdad, ¿no? Aunque estaba a su alrededor. De alguna manera, y eso lo hablaremos luego más tarde, hay una conexión muy... porque claro, en eso es un poco visionaria, por decirlo de alguna forma. Hay una conexión con lo que pasa ahora mismo en Europa, ¿no? Con el tema de los refugiados sirios, ¿no? Y esa vuelta atrás, ¿no? De los barcos que llegan a Europa y los devuelven otra vez deportados, ¿no? ¿Somos capaces de ver eso o no somos capaces de verlo, de mirar, ¿no? De enfrentarnos a ese horror, ¿no? Bueno, pues quería que me contaras. Bueno, es un tema, o sea, yo cuando escribí esta novela empezaba el tema ¿recordáis los cayucos, los primeros conatos del desastre que vemos hoy en día, ¿no? Y evidentemente yo soy muy sensible al tema porque soy una exilada política, o sea, sé perfectamente lo que es atravesar una frontera sabiendo que se puede perder la vida y lo que me pasó a mí es nada comparado con lo que le está pasando a la gente ahora. Entonces realmente la banalidad o la estupidez o la bestialidad con la que la política, el gobierno en concreto en este caso, está tomando el tema es algo que yo creo que a todos nos estremece, pensemos lo que pensemos, ¿no? Entonces, este estremecimiento yo creo que en el arte tiene que tener también alguna resolución, o sea, no puede ser que no hablemos en absoluto de lo que está pasando, o sea, no a nivel periodístico, sino a nivel de representación artística, y esa es una de las grandes preguntas de mi novela, o sea, ¿qué sentido tiene el arte cuando el mundo se pone tan difícil y todos nos sentimos tan mal, porque todos nos sentimos mal con lo que está pasando? O sea, se nos induce a un sentimiento de culpa que no es justo tampoco, ¿no? O sea, una cosa es que nosotros seamos responsables, porque creo que sí que somos responsables, y otra cosa es que se nos induzca a sentir culpa y se nos quite absolutamente la posibilidad de actuar sobre lo que está sucediendo. Entonces yo creo que la literatura y el arte son una manera de actuar sobre lo que está sucediendo, en el sentido que son una reflexión. En eso vuelvo a la idea de lo intelectual, o sea, que no hay que tener miedo a pensar en un mundo en el que se nos pide que pensemos, porque si no pensamos nos volvemos inhumanos realmente, ¿no? Entonces, frente a las imágenes que recibimos, las imágenes como las que recibía el guardaújas, ¿no? Estas imágenes rotas, ¿qué hacemos nosotros con lo que vemos? Así, y nos pasa lo mismo que les pasaba a la gente en Angoulême. Empezamos a hablar de fútbol y de tonterías porque ya no sabemos qué hacer con el tema, ¿no? Entonces, la novela reflexiona sobre eso y sobre cómo la vida de la gente puede cambiar una vez que acepta ver lo que está pasando en serio. O sea, yo creo que es una novela, pese a su dureza, es una novela positiva, que apuesta por algo epifánico, que es, creo que es una novela, en algún punto, una novela sobre la pasión, pero es básicamente una novela sobre la compasión. O sea, como la pasión en nuestra época debe dejar lugar a la compasión o a la empatía, o sea, a comprender el sufrimiento del otro, la empatía en ese sentido, ¿no? No en el sentido de un librito de autoayuda. O sea, en paz o sufrir con el otro, ¿no? Y creo que eso es lo que nos convierte en humanos hoy en día. No sé si tenés la misma sensación que yo. Uno ve el telediario y se siente inhumano. Dices, ¿esto qué es? ¿Qué es esta monstruosidad, no? Entonces yo creo que realmente el arte es un punto de reflexión y que reflexionar sobre hoy es reflexionar sobre el ayer y sobre los sucesivos olvidos de la memoria europea, ¿no? Este libro quiso llamarse Europa en algún momento. Digo, ¿por qué Europa olvida de esta manera las bestialidades que han pasado en este continente? Y cómo esta belleza y esta estética se confronta con la inhumanidad, lo humano con lo inhumano, ¿no? Yo no tengo la solución de esto, lo siento, ¿no? Pero realmente me parece que es importante pensarlo. Y tanto en este libro como en el libro de los viajes equivocados, mi reflexión, yo en general trabajo bastante el humor, aunque parezca que no, ¿no? Pero mi reflexión se centra en qué podemos contar hoy. Eso es lo que a mí me preocupa en este momento. Andrés, del que ya hemos hablado,
cuando se monta en el tren en su viaje un poco iniciático por Europa, ¿no? En el que intenta pues eso, buscar su identidad, buscar experiencias, el viaje como formación, ¿no? Que tanta tradición literaria tiene, como decíamos. Lo primero que le advierten cuando se monta en el tren es que tenga cuidado de los albaneses, ¿no? De hecho, Albania es una idea que se repite a lo largo de la novela, ¿no? Ese miedo. Y de hecho él en algún momento dado dibuja cómo podría ser un albanés, ¿no? Y me preguntaba que además, bueno, y parte del desarrollo de la novela también tiene lugar cerca de Albania o próximo a Albania. ¿Por qué Albania? ¿Por qué? Hombre, la historia es como, no sé si Camila la conoce la historia. Cuando Camila hizo Mi hija, era chica, tenía 18 años creo, hizo un Interrail, le decían cuidado con los albaneses. Y yo, pero ¿por qué coño los albaneses? ¿Qué te han hecho los albaneses? Si ni sabías dónde quedaba Albania, ¿te acuerdas con tu sobrino? O sea, ni sabías dónde quedaba Albania. O sea, ¿por qué hay que tenerle miedo a quién? Al diferente. ¿No? Entonces, este es un viaje hacia Albania. ¿No? ¿Por qué? Porque en Albania se escribió parte de la Odisea, por ejemplo. Es nuestro origen. Ahí está todo. Las grandes ruinas de romanas y griegas, ¿no? Están en Albania. ¿Qué es Europa? Esa es la pregunta, ¿no? O sea, y en Albania está la única muestra de piedad que hay en la novela, que es una mujer que acoge a otra simplemente porque ella conoce este tema. Es una mujer que es una inmigrante ilegal que vende cosas en Italia y como ella sabe lo que se puede sentir, acoge a Noah cuando tiene problemas. Entonces, como esa es mi apuesta, es la apuesta por el ser normal, echarle una mano al que se le puede echar una mano. Yo soy de una generación que se levantaba todas las mañanas para cambiar el mundo, ¿no? Y con el tiempo hemos aprendido que lo que uno puede hacer es cambiar mínimamente el contacto con los demás, no mucho más, ¿no? Entonces, el libro habla de eso, de esta empatía, compasión o comprensión que de alguna forma nos salvan. El libro termina en yo creo en una epifanía, de alguna forma. Y además lo de los malos, ¿no? Hoy cuando viste que fui a la peluquería, me estaba poniendo bella para venir, pensaba, ¿quiénes son los malos, no? ¿Quiénes son los malos? O sea, los malos son los terroristas, los malos. Entonces, nadie más es malo, o sea, todo el mundo es bueno. O sea, te bajan el sueldo, te echan, trabajas todo el día, pero esos no son los malos son los albaneses, ¿no? O sea, yo no digo que sean buenos los albaneses, pero tampoco que son todos los malos de la película. Digo, no hay una maniobra de distracción sobre esto. O sea, esta manera de pensar la realidad no nos impide pensar la realidad, de fondo. Esas son las preguntas de Petrarca para viajeros. O sea, es un libro de enormes preguntas, porque la verdad que no tengo la solución de estos enigmas, donde hacerse mujer al mismo tiempo es una reflexión sobre la política, sobre el viaje es una reflexión sobre la vida, donde la literatura es una búsqueda, básicamente. Yo no tengo grandes ideas, tengo grandes preguntas, y donde yo creo que he sido honesta con el quehacer literario, que eso es mi problema fundamental, o sea, ser honesta con la literatura, trabajarla todo a fondo que he podido, y el resultado es, bueno, Petrarca para viajeros. Por cerrar un poco este bloque, también hay un homenaje a los exiliados españoles, ¿no? Que es un tema Sí. poco conocido, que la mayor parte, bueno, no sé si algunos lo conocéis, pero muchos de los exiliados españoles, como ahora podrían ser los sirios, no es porque intentemos todo el rato buscar un lazo a la actualidad, pero es así. Bueno, pues a muchos los llevaron fueron a un campo donde se supone que los iban a coger, al menos no les iban a matar, pero sin embargo les llevaron para construir campos de concentración, y de hecho gran parte de los campos de concentración lo construyeron españoles, exiliados republicanos, ¿no? Que llevaban una estrella, como eran los judíos, les decían que eran apátridas, pero tenían una S que decía Spanian, ¿no? Entonces en mi libro dice, ¿cómo puede ser que seas español y apátrida a la vez? Pues es una buena pregunta. O sea, estos limbos legales donde se deja a los sirios son exactamente iguales. O sea, ¿qué es lo que eres? ¿Apátrida? ¿Es un problema legal? O sea, ¿qué es esto? Entonces yo trabajé sobre una entrevista muy larga que le hice a una mujer española que había estado en este tren. O sea, lo que yo cuento del tren es histórico, no es un invento. Y mientras la entrevisté, era una mujer de 80 y pico de años, me invitó a su casa, una mujer amorosa, muy, muy generosa además. La entrevisté durante toda una noche porque ella no podía parar de hablar, no había contado nunca su historia y lloró toda la noche. Entonces me dejó tan impactada esta historia que la tengo en varios libros, y que es la mujer del tren. O sea, ella termina volviendo a Asturias y en Asturias una fascista la recibe. ¿No veis? Ahí mi libro también tiene que ver con esto. La recibe, la oculta y la cuida, pero su padre muere construyendo Mauthausen, donde luego los judíos van a ser internados.
O sea, el lugar de los españoles y el olvido al que han sido sometidos, ¿no? O sea, toda esta gente que vivió algo muy parecido a lo que están viviendo los sirios hoy, pero muy parecido realmente, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es algo que la memoria es importante, como diría mi personaje, el alemán, que se tatúa en el cuerpo, ¿no? Hay que recordar. Hay que recordar porque si no recordamos, el riesgo es repetir. Puede parecer que vais a leer un ensayo y ya os digo que no es juro así. que no, Lo digo para no, bueno, por lo que decía antes Clara, de que hay gente que se asusta, ¿no? Ante la idea pero de que le Javier, es que no me importa nada que se asusten, ¿eh? No, si lo digo para... Ya, pero yo tengo que hacer que vendas tu libro, entonces... No, qué sé yo. Sí. No, quiero decir que es una novela con todas sus consecuencias, una novela muy intensa, como decía al principio, con múltiples ramificaciones, con múltiples referencias, pero que todas tienen un sentido dentro de una historia. O sea, lo que se cuenta es una historia, la del chico que encuentra a chica y la mirada del guardagujas. O sea, son tres historias que se entrecruzan, pero sobre esa estructura, Clara Obligado pues crea un mundo, ¿no? Un mundo y una visión personal sobre el mundo que nos ha tocado vivir y también sobre el pasado, ¿no? Como estamos comentando. Y un tema fundamental también de la novela es el arte, ¿no? Porque hablamos del horror y hemos estado hablando del horror, de los campos de concentración, de los trenes de mujeres, ¿no? De los exiliados españoles, en fin. Pero también hay una mirada, por un lado, hacia la belleza, ¿no? Como la belleza como un poco ese absoluto que de alguna manera nos puede redimir. Por otro lado, el arte en dos sentidos, ¿no? El arte como museo, ¿no? Como Europa como museo donde se albergan pues pinturas de los clásicos, pero por otro lado de gente que es incapaz de crear arte a partir del momento presente, por decirlo de alguna forma. Un momento presente que ligue con el pasado también, ¿no? Además, esta idea del arte, ¿no? De la mirada, que es tan importante cuando uno escribe, también cuando uno pinta, ya nos lo advierte desde el principio, ¿no? Desde el epígrafe este que abre la novela y que me vais a permitir que lo lea, ¿vale? Despacio, hay que leerlo así, como pomposo. Vale, muy bien. Es muy Yo siempre lo obedezco porque si no luego... a ver. Bueno, para saber que la imagen arde, para sentirlo, hay que atreverse. Hay que acercar el rostro a la ceniza y soplar suavemente para que la brasa debajo vuelva a emitir su calor, su resplandor, su peligro. Como si de la imagen gris se elevara una voz. ¿No ves que ardo? Es de Didi Uberman y me parece precioso y un buen aguijonazo, digamos, ¿no? Para lo que luego nos vamos a encontrar dentro de la novela, ¿no? Me vas a permitir además que lea otro pasaje dentro de la novela que tiene que ver con Andrés. Andrés es es un joven que quiere ser artista, le gustaría ser como Marianne Satrapi, ¿no? Un poco sería su modelo, y en su viaje es quiere... la autora de Persépolis, sí, Comics. En su viaje él quiere ir a Florencia, ¿no? Desde Francia a Florencia, que como sabéis, la cuna Florencia no está ahí puesto tampoco. Todo tiene un sentido en la novela, todo, o sea, estaba muy pensado, ¿no? Florencia, sabéis que es la cuna del Renacimiento y donde uno si quiere ver obras renacentistas, Botticelli, etc., pues tiene que ir ahí, ¿no? La belleza un poco de la que hablamos de museo, no porque no tenga valor esa belleza, sino porque se ha transformado un poco como Europa en una especie de parque temático, ¿no? Que sería un poco la idea. Bueno, pues Andrés quiere ser artista, ¿no? Es dibujante. Y voy a leer un pequeño... En un momento dado, él deja Angoulême, donde parte la novela, y va a París, donde se encuentra con su abuela materna. Su madre, no estoy desvelando nada, su madre murió y es una referencia, ¿no? Para él, su abuela, que es un personaje también muy interesante del que antes no hemos hablado, pero que también es esa conexión con el pasado y con una forma de vivir y con otros temas que no voy a sacar más. Pero mientras deambula por París, os cuento lo que dice. Hasta cerca del mediodía pasea por París. Ninguna ciudad del mundo tiene ese encanto, esas calles a las que siempre algo sorprende. Vagando, llega al Sena. Se sienta en la orilla, en el Ile Saint-Louis. Andrés saca su cuaderno y dibuja los reflejos del agua. Es lunes, la zona está vacía. Solo algún turista despistado se acerca hasta el atelier de Camille Claudel y comprueba que allí solo hay una placa. Alguien abre la puerta del edificio y Andrés se cuela en el interior. La entrada de carruajes se asoma al patio lleno de plantas. Una estatua inocua en el centro, una copia en bronce de algo clásico, el resto hiedra y pisos caros, ventanas altas, cortinones de damasco. Nadie que tenga una casa a orillas del Sena está en la miseria.
La Camille Claudel de hoy viviría en la banlieue. Salpicado por un brillo de escama, huele el agua marrón. Mi feroz amiga, había escrito Rodin, y el feroz se separa de la frase. ¿Hay arte sin ferocidad? Este pensamiento lo inspira. Se lanza a dibujar con pasión, pero lo que está haciendo es blando. Pasa la página y comienza a perfilar la cara de la pelirroja, que ahora, bajo la luz parisina, se ha convertido en una pálida Madonna de piel de nácar, frente abombada y vestido verde oliva, zapatos color naranja que asoman apenas bajo la falda. Un boceto que le gusta. Es mediodía, siente hambre, es hora de regresar a casa. Sí, Andrés está permanentemente tratando de pintar y cuando pinta, pinta el Renacimiento. Pinta a Botticelli, o sea, como no es capaz de comprometerse con lo que pasa, no hace más que repetir el pasado. Pero por otro lado, como es un chico inteligente, se da cuenta de que lo que está pasando de verdad está en otro lado. Está en Irán, por Marianne Satrapi, y está en Camille Claudel, o sea, en esta mujer considerada una loca, ¿no? Entonces, que sí que hay otras maneras de encontrar el arte, pero volvemos al epígrafe, para saber que la imagen arde, hay que acercar el rostro a la ceniza, hay que atreverse, ¿no? Si uno no se atreve y no es capaz de ver, es muy fácil que construya un neo, ¿no? En vez de construir un movimiento artístico de futuro. Esta frase que me encanta me la dio Julieta, mi hija, que queda buenísima, porque parece que yo hubiera tenido una idea brillante y hubiera escrito la novela a partir de esa idea brillante, cuando es todo lo contrario. Yo escribí la novela, Julieta me dio la frase, yo dije qué buena frase y la pegué, ¿no? Pero sí es una reflexión sobre que hay que moverse, hay que pringarse, hay que quemarse, hay que soplar. Dice, hay que ser activo para conseguir un arte de verdad que quizá no esté ya en los museos, esté en otra parte, ¿no? O sea, porque hoy en día uno va a un museo a ver espaldas de alemanes, a menos que yo que soy bajita, yo veo espaldas de alemanes o fotos de japoneses. ¿Y qué ha pasado en Europa, ¿no? En la cuna del arte occidental, o sea, sin duda, Europa es una belleza. Pues estamos banalizando la cultura de una manera que no sabemos bien para dónde vamos realmente, ¿no? Entonces el libro también pretende pensar cuáles serían los caminos para los que queremos seguir en esto, que es un buen oficio.